Fue humillada frente a todos, volvió sola, sin casa, sin futuro, pero cuando todo parecía perdido, una mirada inesperada se cruzó en su camino. ¿Será que un nuevo amor puede surgir y cambiarlo todo? Tendrá que enfrentar desprecio, rumores, traición y personas dispuestas a destruirla una vez más, y secretos que aún no han salido a la luz. ¿Podrá soportar el peso de todo eso y creer que sí merece vivir un gran amor? Esta es una historia que te va a emocionar y te hará sufrir y soñar hasta el último capítulo. No fue el ataúd lo que más llamó la atención en el cementerio, sino la mujer que lo acompañaba. Isadora, de cuerpo grande y rostro austero, sostenía un rosario entre los dedos mientras el viento le levantaba el velo negro. Su figura, imposible de ignorar, despertaba miradas incómodas y murmullos disfrazados de rezos. Algunos decían, ¿esa es la hija de Carmen? Y otros, más crueles, ¿y cómo no iba a terminar sola con ese cuerpo? La muerte de la madre fue solo el comienzo del vacío. El padre Ezequiel cerró el libro de oraciones con calma. Había acompañado a Isadora desde niña, y fue él quien había sugerido su nombre cuando don Ramiro comunicó la necesidad de casarse. No era por amor ni fe, era por necesidad de tener mujer en casa. El padre creyó que una mujer trabajadora, discreta y sin familia como Isadora podría encontrar, en ese matrimonio, una forma de pertenecer. No vio maldad en la idea. No sospechaba lo que vendría. Isadora, antes de aceptar, vendió su casa. Una casita humilde, pero digna, donde había vivido con su madre. No lo hizo por impulso. Lo hizo convencida de que no volvería. Era su única oportunidad de dejar atrás el desprecio diario, los cuchicheos en la plaza, los apodos como la gorda de los panes. Sabía que no estaba siendo elegida por cariño, sino por conveniencia. Pero en su mundo, eso ya era una forma de ser vista. Y ser vista ya era algo. La carta llegó con el sello de una hacienda cercana, no lejana. Isadora leyó, levantó la vista y dijo, «Acepto». No porque esperara felicidad, sino porque no tenía más a quién pertenecer. Preparó algunos dulces, puso su ropa en una valija sencilla y subió a la carreta con el padre Ezequiel. Nadie salió a despedirla. El trayecto fue breve, pero cada paso la alejaba de todo lo que conocía. Su cuerpo ocupaba demasiado espacio en un mundo que no le ofrecía ninguno. Al llegar a la hacienda, el portón de madera se abrió con un rechinar seco. Don Ramiro aguardaba en la entrada, de brazos cruzados. Cuando la vio bajar, su rostro cambió. Miró a Isadora de arriba abajo, sin disimulo ni cortesía. Su expresión era una mezcla de repulsión y enojo. Dio un paso hacia adelante y con voz firme dijo, «Esto es una broma. Padre, usted no me dijo que la mujer era así». Señaló el cuerpo de Isadora con la mirada. «Esto no fue lo que pedí». Isadora quedó inmóvil. El comentario no la sorprendía, pero la forma, pública, cruel, sin piedad, le cortó el aliento. El padre Ezequiel intentó intervenir. «Don Ramiro, ella es una buena mujer, trabajadora, de corazón noble». Pero Ramiro interrumpió. «No me importa su corazón. Usted cree que yo puedo presentarla como esposa. ¿Qué van a decir mis invitados, mis empleados? Esto es una vergüenza». Y sin más, se dio la vuelta y entró a la casa. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los criados fingían no mirar, pero cada gesto de ellos era una cuchillada. Isadora respiró hondo, no por orgullo, sino por necesidad. El padre intentó hablar, pero ella solo dijo, «No soy bienvenida aquí», y volvió sola a la carreta. Nadie la detuvo, nadie pidió perdón. El polvo del camino fue más amable que las palabras escuchadas. A cada metro recorrido, sentía que su nombre se deshacía dentro del pecho. Al regresar a la aldea, la noticia ya la había precedido. «La rechazada», decían. «Ni para la obligación sirve». Su casa ya no existía. Sus panes no tenían horno. El padre Ezequiel le ofreció una habitación sencilla junto a la iglesia, y desde ese rincón volvió a empezar. Sin promesas, sin futuro claro, pero con algo intacto, su dignidad.
porque aunque nadie quisiera verla, ella nunca había dejado de existir. La casita junto a la sacristía tenía paredes de cal despintada, una ventana pequeña y un lecho estrecho de madera. Allí, entre candelas apagadas y el eco lejano de las campanas, Isadora lloraba por las noches en silencio, con el rostro enterrado en la almohada. Entre rezos callados y golpes de masa, ella intentaba reconstruir su lugar en el mundo. Cada mañana, salía rumbo a la plaza con 2 cestas llenas y el rostro oculto tras el velo. Caminaba derecha, aunque por dentro temblara. Las mujeres en los portales bajaban la voz cuando ella pasaba. Esa es la que fue rechazada por el cuerpo. Ni siquiera la dejaron entrar. Pero Isadora no detenía el paso. El mercado era su única posibilidad de respirar, de intercambiar monedas, de fingir que pertenecía, aunque el mundo insistiera en recordarle que no. Don Alonso, hermano menor de don Ramiro, había enviudado hacía 3 años. Era un hombre discreto, de mirada profunda y gestos sobrios. Padre de 2 niñas pequeñas, vivía en la misma hacienda, pero rara vez intervenía en los asuntos del hermano. Hasta que escuchó en voz baja lo ocurrido, que su hermano había humillado a una mujer que llegó en carreta, engañada por una promesa de matrimonio. La noticia lo incomodó. Decidió buscar respuestas. Fue hasta la iglesia, con paso firme y sombrero en mano, decidido a hablar con el padre Ezequiel. Al acercarse, vio a través de una ventana lo que lo detuvo de inmediato. En medio de la cocina, envuelta en harina, con las mejillas encendidas por el calor del horno, estaba ella, Isadora. Con las manos en la masa y el cuerpo inclinado sobre la mesa, trabajaba sin descanso. El sol de la mañana iluminaba su rostro enmarcado por el pañuelo, y por un instante largo, Alonso no pudo mirar hacia otro lado. Don Alonso respiró hondo antes de tocar la puerta de la sacristía. El padre Ezequiel lo recibió con sorpresa, pero no con frialdad. Ambos se sentaron en un banco de madera bajo la sombra del campanario. «Quiero saber qué pasó con la mujer que trajeron aquí», dijo Alonso sin rodeos. El padre bajó la mirada y con voz pausada relató todo: la carta, la promesa, la venta de la casa, la llegada y la humillación. A medida que escuchaba, el rostro de don Alonso se endurecía, pero no por enojo ciego. Era una indignación contenida, de quien sabe que el silencio también hiere. ¿Y todo eso por qué? ¿Por su cuerpo?, preguntó al final. El padre asintió. Ella no merecía eso. El viento soplaba con olor a pan recién horneado. Alonso se levantó y dijo: «¿Puedo hablar con ella?». El padre dudó un segundo, luego asintió y lo acompañó a la cocina. Isadora estaba inclinada sobre la mesa de madera, moldeando la masa con firmeza. Tenía harina en los brazos y una expresión serena, aunque distante. Cuando oyó pasos, se incorporó y se limpió las manos en el delantal. Alonso dio un paso al frente, se quitó el sombrero y habló con voz sincera: «Vengo a pedirle disculpas, no por mí, sino por mi hermano». El silencio fue tenso. El padre se mantuvo a un lado, como guardián del momento. Isadora sostuvo la mirada, sin bajar los ojos. «Estoy acostumbrada a las disculpas que llegan tarde y a los juicios que llegan antes», señaló su propio cuerpo sin vergüenza. «La gente no ve más allá de esto». Alonso no supo qué decir de inmediato, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna le parecía suficiente. En cambio, miró alrededor, notó los dulces sobre la mesa y dijo: «Vi lo que prepara, son hermosos. ¿Usted hace también tortas de cumpleaños?». Isadora asintió, sorprendida por el cambio de tema. Alonso sonrió con timidez. «Mi hija Rosalía cumple años este sábado. Me encantaría que usted preparara los dulces». El padre Ezequiel miró a Isadora con discreta esperanza. Ella, por un instante, dudó. Luego bajó los ojos, respiró hondo y con emoción contenida respondió: «Acepto». En aquel gesto, algo pequeño e inesperado cambió de rumbo. El sábado amaneció con un cielo azul limpio y un aire templado que cruzaba los tejados. Don Alonso había enviado un recado claro y correcto. Una carruaje pasaría por Isadora temprano para recoger los dulces. El mensaje llegó en un papel pulcro con una letra firme:
Al leerlo, el padre Ezequiel frunció el ceño con discreción. Sabía que esa visita despertaría memorias dolorosas. «¿Estás segura de que deseas regresar a esa casa?», preguntó con calma, mientras ella doblaba el papel. «La primera vez fuiste como prometida, ahora como repostera. Si quieres, voy yo en tu lugar». Isadora respiró hondo y mantuvo la mirada firme. «Gracias, padre, pero esta vez quiero ir por mí». No era valentía, era necesidad de recuperar el lugar que le habían negado. Se levantó antes del sol, con el canto lejano de los gallos en el aire. Vistió un vestido lavanda modesto, con un delantal limpio sobre el torso amplio. Cubrió el cabello con un pañuelo blanco e inspeccionó la cesta con los dulces. Estaban bien cubiertos con un paño bordado por su madre. El aroma del azúcar llenaba la pequeña cocina junto a la iglesia. El carruaje llegó puntual, con el cochero saludando con respeto y sin curiosidad. El camino hacia la hacienda era corto, pero cada árbol al costado parecía observarla. Isadora mantenía el rostro erguido, asida a la cesta con ambas manos. El vestido le rozaba los tobillos, y el cuerpo, aunque tenso, no se acobardaba. Esta vez no era nadie quien la mandaba, era ella quien elegía. Al llegar, la entrada principal no se abrió para su llegada. Fue Jacinta quien la recibió por la puerta lateral, con una sonrisa congelada y una reverencia fingida. «Por aquí, señora», dijo con tono neutro. Los pasillos de piedra estaban limpios, pero el silencio pesaba. La cocina estaba en el ala posterior con la puerta entreabierta y un calor dulce escapando por ella. «Puede dejar la cesta ahí», murmuró Jacinta, señalando una mesa de madera. Su voz era educada, pero vacía. Isadora, en silencio, comenzó a acomodar los dulces con cuidado. Su espalda estaba recta, aunque las manos le temblaban. En ese instante, un ruido de pasos rápidos rompió el ambiente. Risas infantiles llenaron el corredor antes de que ellas aparecieran. Rosalía y Teresa surgieron como un torbellino de trenzas y risas. «¿Fuiste tú quien hizo todo esto?», preguntó la mayor con ojos brillando. «¿Podemos probar uno?». Isadora sonrió, bajó a su altura y ofreció un dulce a cada una. Las niñas aplaudieron y mordieron sin esperar respuesta. El instante fue puro, breve, tierno como azúcar en los labios. Jacinta alzó la voz con un látigo oculto bajo el tono. «Señorita Isadora, esto no es un mercado». Las palabras cayeron como hielo sobre la escena. Las niñas se detuvieron, aún con las bocas llenas. Isadora se irguió lentamente, sin perder la compostura. El silencio se expandió como sombra en el pasillo. Entonces don Alonso apareció en el marco de la puerta, alto, con el chaleco desabrochado y el ceño fruncido. «Jacinta, no vuelva a dirigirse a ella de ese modo». Su voz era firme, serena, sin gritar. «Aquí, quien merece respeto, lo recibe, y ella lo merece». La criada bajó la mirada sin responder. El aire se tensó, pero algo también se aflojó. Las niñas siguieron comiendo dulces con los dedos pegajosos. Don Alonso miró a Isadora por un segundo más largo de lo habitual. Ella no dijo nada, pero el rubor en sus mejillas hablaba. En la cocina, el aroma a vainilla y manteca parecía abrazarlo todo. Y por primera vez en años, esa casa olía a hogar. Isadora cerraba las cajas con lentitud, acomodando cada tela como si guardara algo más que dulces. El aroma persistía en la cocina, una mezcla de azúcar, trabajo y presencia. Su vestido lavanda seguía impecable, y sus movimientos eran pausados. No había prisa, solo el silencio después del deber cumplido. Cuando oyó pasos, se detuvo, sin volverse aún. Don Alonso apareció en el umbral, el sombrero entre las manos y el gesto sereno. Se acercó sin urgencia, sin perturbar el ambiente. «Lamento lo ocurrido con Jacinta», dijo con voz baja. «No soporto verla recibir ese tipo de trato. Usted no merece ser reducida por nadie». Isadora lo miró con firmeza. «¿Acostumbra disculparse por los actos de otros, don Alonso?», replicó con una media sonrisa. No había amargura, solo una ironía elegante, apenas afilada. Él sostuvo la mirada por un segundo más.
no cuando creo que son inevitables, pero esto no lo fue. Ella asintió. Lo sé, y usted también sabe por qué. Las niñas irrumpieron como un torbellino de luz, con los dedos aún pegajosos. «Esos dulces son los mejores que hemos probado», exclamó Rosalía, emocionada. Teresa mostraba la boca manchada de azúcar. «Son mejores que los de Navidad». Isadora sonrió inclinando la cabeza con ternura. «Qué bueno que los disfrutaron». «¿Te quedas para la fiesta?», preguntó Teresa, con ojos grandes y brillantes. Don Alonso guardó silencio, esperando la respuesta de Isadora. Ella se inclinó ligeramente hacia las niñas con voz dulce. «Hoy no, mis queridas, pero tal vez en otra ocasión». Las niñas suspiraron, sem discutir. Isadora se irguió, alisando el vestido, y volvió a mirar a Alonso. «Agradezco la invitación, mas no me sentiría tranquila con ciertas presencias en la casa». Hablaba sin dureza, pero con firmeza. «Sé que su hermano estará allí, y no me haría bien fingir que nada ocurrió». Alonso comprendió sin preguntar. No hizo falta más explicación. Las palabras eran pocas, pero enteras. Isadora tomó la cesta y dio un paso hacia la puerta. Alonso la acompañó, sin palabras, igualando el paso. Cruzaron el corredor, envueltos en una calma sobria y respetuosa. Afuera, la luz caía suave entre las ramas del viejo roble. La carruaje aguardaba con discreción, el cochero atento. Isadora detuvo el paso al llegar al estribo, acomodando la falda. Don Alonso permaneció de pie, algunos pasos atrás. Su presencia era firme, silenciosa. «Le deseo un buen regreso a la villa», dijo él finalmente, con un leve movimiento de cabeza. Isadora inclinó levemente la cabeza, en señal de gratitud silenciosa. Subió con cuidado, sin volver el rostro. Las niñas la observaban desde el pórtico, sin una palabra. El momento era quieto. La carruaje partió sin ruido, como quien comprende el clima del alma. Don Alonso no se movió hasta que la silueta desapareció entre los árboles. Luego giró lentamente, con las manos aún cerradas sobre el sombrero. El día seguía su curso, pero algo había cambiado. La música continuaba en el salón y las risas llenaban el aire como ecos decorativos. Don Alonso se mantenía junto a la mesa de bebidas, con el rostro calmo pero distante. Ramiro se acercó con un pastelillo en la mano, masticando con deleite exagerado. Esto es comida de dioses», dijo, sin pudor. Alonso no respondió de inmediato. Tras un breve silencio, Alonso miró al hermano con frialdad medida. «Fue Isadora quien los preparó, la misma que tú rechazaste y humillaste». Ramiro rió con incredulidad, girando la copa en la mano. «¿No me digas que ahora defiendes a la pobrecita panadera?» El desprecio era casi infantil. Alonso no se inmutó. «Fui a la villa, hablé con el padre Ezequiel, quería entender lo que hiciste, le pedí disculpas por ti». Ramiro arqueó una ceja, claramente divertido. «¿Disculpas? ¿Por qué? No mentí. Está fuera de mis estándares, eso es todo». Alonso sostuvo la mirada, sin pestañear. El silencio se volvió tenso. Ramiro dio un paso más, ahora en tono provocador. «Entonces cásate tú con ella, hermano. Parece que te impresionó su masa». La risa fue seca, cortante, y se alejó sin esperar respuesta. Alonso permaneció inmóvil, mas su mandíbula se contrajo. Algo dentro de él se removía. La música seguía, mas su sonido ahora parecía distante. Don Alonso cruzó el salón sin notar los saludos que recibía. Caminó hacia la baranda lateral, buscando el aire fresco. De allí podía ver el jardín iluminado. Las niñas jugaban entre las linternas de papel. Rosalía reía mientras Teresa giraba con un lazo azul en el cabello. La escena tan inocente lo tocó por dentro. Por un momento volvió a ver el rostro de su esposa fallecida. El eco de una risa antigua resonó en su memoria, y algo en su pecho se contrajo con suavidad. Pero aquella imagen se desvaneció rápido. En su lugar surgió la figura de Isadora bajando de la carruaje. Su andar firme, su voz contida, su manera de mirar sin bajar la cabeza, no era una belleza frágil, era otra cosa, algo que no sabía nombrar, pero sentía crecer.
El recuerdo del aroma de sus dulces volvió sin permiso. También la forma en que Rosalía la había abrazado sin miedo. Isadora se había hecho presente sin invadir. Había ocupado espacios que nadie le ofreció, con una delicadeza que no pedía aplausos. Eso lo perturbaba más que cualquier palabra de Ramiro. Un criado se acercó a ofrecerle otra copa, pero Alonso negó con un gesto breve. Necesitaba el silencio, no el ruido. Necesitaba pensar sin música, sin voces vacías. La fiesta podía seguir sin él. Dentro, los ecos de la provocación del hermano aún flotaban. Volvió a mirar hacia el jardín, hacia las niñas, hacia la noche, y entonces entendió que algo había cambiado, que el nombre de Isadora ya no era ajeno, que su figura ya no era la de una extraña. Cerró los ojos por un instante. La brisa era tibia y el corazón inquieto. Tras la fiesta, los elogios se esparcieron por la villa como el aroma de un pastel recién horneado. Las vecinas comentaban los sabores, la delicadeza de los dulces, el esmero en los detalles. En pocos días, los pedidos a Isadora se multiplicaron, llenando sus mañanas de trabajo. Su cocina volvió a latir, aunque su corazón seguía en silencio. Las noches aún eran pesadas. Una mañana, el padre Ezequiel recibió una carta con el sello de don Alonso. El mensaje era breve pero cordial. Su hija Rosalía deseaba aprender a preparar dulces con Isadora. La solicitud era directa, pero venía envuelta en delicadeza. El sacerdote comprendió al instante que aquello removería emociones recientes. Guardó la nota hasta poder hablar con ella. Al enterarse, Isadora bajó los ojos contenida. Sé que don Ramiro no vive en la hacienda, pero sigue siendo su hermano, y temo cruzarlo. Su voz era tranquila, pero firme. El padre asintió con ternura. No tienes que aceptar si no lo deseas. Isadora respiró profundo. Pero no quiero decepcionar a Rosalía. El sábado amaneció con cielo despejado y viento suave. Isadora subió al carruaje con una cesta de utensilios y un vestido azul oscuro. Al llegar a la hacienda, Jacinta la recibió con su acostumbrada rigidez, sin cortesías innecesarias. Rosalía, en cambio, la esperaba en la entrada con los ojos brillantes. «Sabía que vendrías», dijo al abrazarla. Ambas fueron a la cocina, donde Isadora colocó los ingredientes con esmero. El ambiente pronto se llenó de calidez. Rosalía batía huevos con entusiasmo, atenta a cada instrucción. Cerca del fregadero, dos criadas cuchicheaban sin disimulo. «Hoy viene la señorita Leticia Valverde a almorzar», murmuró una con cierta ironía. La otra criada soltó una risa seca mientras secaba los platos. «Ella dice que algún día se casará con don Alonso». Isadora fingió no oír, aunque sus movimientos se volvieron más lentos. Ajustó el delantal, movió un cuenco, contuvo la respiración. Respondía con silencio. Rosalía, ajena, seguía sonriendo. La niña, siempre atenta, mostraba cada avance con ilusión. «¿Así está bien, señora Isadora?», preguntó con harina en el rostro. «Perfecto, mi amor», respondió ella con suavidad. Era imposible no encariñarse con esa pureza. Pero las palabras escuchadas aún dolían en el pecho. Por la ventana abierta entraba una brisa con aroma a lavanda y leña. Isadora se concentraba en la masa, como si amasar calmara su interior. Recordó los ojos de don Alonso, tranquilos, atentos, sin juicio. Quiso creer que todo era sincero, pero el temor de encontrar a don Ramiro seguía presente. Rosalía, entusiasmada, se limpió las manos con un paño bordado y enderezó la espalda. «Señora Isadora, ¿luego podemos preparar las galletas de anís?», preguntó con respeto y dulzura. «Claro, si aún hay tiempo», respondió ella manteniendo el tono sereno. La niña sonrió como si aguardara un nuevo día. Su presencia iluminaba el lugar. Isadora asintió, conteniendo la inquietud que crecía en su interior. Aunque quisiera concentrarse en la cocina, sabía que la mañana aún le presentaría desafíos. Guardó algunos utensilios, enderezó frascos, organizó cucharas. Nada en su rostro revelaba la tensión, pero la sentía latente. El aroma de la masa horneándose comenzaba a llenar el aire, acallando los susurros. La mañana seguía,
y el mundo exterior parecía distante. Pero Isadora sabía que, entre harina y dulzura, había ojos que la juzgaban. No todos deseaban verla allí. El día aún no había mostrado sus verdaderas intenciones. Isadora enseñaba a Rosalía a batir la masa de las galletas de anís con paciencia y firmeza. La niña seguía cada movimiento con atención y respeto, mientras la harina flotaba delicadamente en el aire. La cocina ganaba otro ambiente, más cálido, más vivo, más lleno de propósito. La conexión entre ambas crecía en silencio, y entre cucharas y bandejas algo florecía. Don Alonso apareció en la puerta con pasos lentos y mirada serena. Observó por unos instantes antes de acercarse. «Señorita Isadora, buenos días», dijo con su habitual cortesía. Isadora respondió con una leve inclinación y una sonrisa contenida. Rosalía, entusiasmada, se volvió al padre y dijo: «Papá, ¿también quiere batir la masa?». Alonso rió y tomó un cuenco limpio, uniéndose a la mesa de trabajo. Con buen humor, empezó a batir la masa, aunque con cierto esfuerzo. Isadora lo miraba discretamente, pero sus ojos sonreían con dulzura. Rosalía lo guiaba, corrigiendo los movimientos del padre con alegría. El ambiente era leve y lleno de complicidad. La puerta principal se abrió con firmeza y decisión. Leticia Valverde entró junto a su madre, ambas con vestidos claros y velos elegantes. Caminaron hasta la cocina sin ser anunciadas. Las criadas se apartaron con discreción, como si presintieran lo que vendría. Leticia se detuvo en la entrada, observando la escena sin ocultar su incomodidad. Don Alonso dejó de batir la masa de inmediato y limpió sus manos en un paño de lino. Con postura serena, se giró hacia las visitantes. «Señorita Valverde, señora su madre, esta es la señorita Isadora», dijo con formalidad contenida. Leticia hizo una leve reverencia, sonriendo solo con los labios. El veneno venía después. «Ah, así que esta es la exprometida de don Ramiro», comentó Leticia con voz suave. «Curioso verla aquí entre masas y cucharas». El tono era dulce solo en apariencia. Isadora se mantuvo firme, con las manos aún en el borde del cuenco. Las palabras dolieron, pero no se quebró. El silencio que siguió fue denso. Don Alonso levantó el rostro y dio 2 pasos al frente. «La señorita Isadora es mi invitada, al igual que usted, y en esta casa se exige respeto». Su voz salió clara, sin necesidad de elevarla. Leticia palideció, sin poder sostenerle la mirada. Finalmente, bajó la cabeza y salió de la cocina seguida por su madre. Durante algunos segundos, nadie dijo nada. El sonido del batido de la masa desapareció, y hasta los pájaros parecían haber callado afuera. Rosalía rompió el silencio con inocencia. «Papá, no me gusta esa señora, parece una bruja». Su voz era baja pero sincera. Don Alonso se volvió hacia ella. «Rosalía», dijo suavemente, dispuesto a corregirla, pero al ver la expresión de la niña, solo sonrió. Le acarició el cabello y miró a Isadora con respeto. «¿Está usted bien, señorita Isadora?», preguntó con calma. Ella asintió con dignidad. «Sí, señor», respondió con suavidad. Él inclinó la cabeza en señal de respeto. «No se preocupe, la señorita Valverde no volverá a incomodarla». Con eso, don Alonso salió de la cocina en silencio, dejando solo el eco de sus palabras. Rosalía volvió a batir la masa, como si todo estuviera en paz nuevamente. Pero Isadora sabía que algo había cambiado. El aroma de las galletas comenzaba a llenar la cocina, envolviendo las últimas palabras en dulzura. La luz de la mañana entraba por las ventanas de madera, dibujando sombras suaves sobre el suelo. Entre cucharas y bandejas, la tensión se disipaba lentamente. Isadora respiró hondo. No había sido un día cualquiera. Fue el día en que todo empezó a cambiar. Mientras Isadora ayudaba a Rosalía a cortar las galletas con moldes de cobre, el salón principal se preparaba para el almuerzo. Don Alonso se sentó a la mesa con la señorita Valverde y su madre, manteniendo la cortesía que la ocasión exigía. El ambiente era silencioso, con vajilla de porcelana y cubiertos de plata brillando bajo la luz natural. La mesa, sin embargo, parecía fría. Ninguna conversación fluía con naturalidad. Durante la comida, Leticia habló de banalidades,
buscando una ligereza forzada. Don Alonso, sin embargo, fue firme en sus palabras. Comentó que la señorita Isadora había conquistado a las niñas, que su presencia hacía bien a la casa y que era bienvenida. Agregó que, aunque don Ramiro no se hubiera casado con ella, no toleraría ninguna falta de respeto. La tensión se hizo presente. Leticia guardó silencio, apretando la servilleta entre los dedos. Tragó el malestar en silencio, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. El tono de Alonso era claro y directo, distinto al de otros tiempos. Aquello no era solo protección, era admiración. Y ella, que durante años se imaginó esposa de ese hombre, sintió el suelo desvanecerse. Después del almuerzo, Leticia se levantó y pidió permiso para ir a la cocina. Alonso no se lo impidió. Las criadas se hicieron a un lado al verla entrar, elegante y contenida. Isadora la miró con serenidad, limpiándose las manos en el delantal. Leticia se acercó y, con una sonrisa ensayada, dijo que lamentaba lo ocurrido, que no fue su intención ofender. Isadora sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. «Lo entiendo, señorita Valverde. A veces la presencia de alguien incomoda no por lo que hace, sino por lo que despierta». La frase fue suave, sin ironía, pero cargada de dignidad. Leticia se sintió desarmada. Las criadas contuvieron la respiración. Rosalía miraba en silencio. Sin más palabras, Leticia se despidió y salió de la cocina. Isadora volvió a su labor, sin mostrar alteración. Poco después, Jacinta entró al lugar y dijo que don Alonso deseaba verla en la biblioteca. Ella se lavó las manos, acomodó el cabello y recorrió el pasillo en silencio. El corazón, sin embargo, latía acelerado. En la biblioteca, Alonso la esperaba de pie junto a la ventana, mirando los jardines. Al verla entrar, le pidió que tomara asiento y mandó servir té. Cuando quedaron solos, se acercó con respeto. «Quiero disculparme por todo lo que ocurrió, especialmente por mi hermano. Sé que aquel episodio dejó heridas profundas». Hizo una pausa y su tono se volvió más suave. «Quiero que sepa que no soy como don Ramiro. No comparto sus valores ni la manera en que la trató. Por eso, con toda sinceridad, quisiera hacerle una propuesta. Me gustaría que viniera a vivir aquí, como institutriz de las niñas, con respeto, salario justo y libertad». Isadora bajó la mirada sintiendo el peso de las palabras. «Le agradezco, pero vivir donde también vive don Ramiro, no sé si me sentiría cómoda, señor». Su voz era firme, aunque serena. Alonso asintió, comprensivo. «Lo entendería si rechaza, pero él vive en otra casa de la hacienda y rara vez viene aquí». Respiró hondo y concluyó con calma. «Las niñas la quieren mucho, y yo también. Prometo que nadie volverá a incomodarla. Solo quería que supiera que hay un lugar aquí, si lo desea». Afuera, el viento mecía las copas de los árboles. Isadora miró a su alrededor. Por primera vez, no se sentía fuera de lugar. La biblioteca era silenciosa, pero no fría. El aroma del té recién servido flotaba en el aire, y la madera oscura de las estanterías hacía el ambiente acogedor. Había algo diferente en la forma en que Alonso le hablaba. Un respeto raro, una delicadeza olvidada. Isadora sonrió levemente. La respuesta vendría, pero en ese instante solo respiró. Don Alonso permaneció en silencio unos instantes, observando a Isadora con delicadeza. Sus ojos buscaban algo en el rostro de ella, una respuesta, una esperanza. «Las niñas estarían muy felices si usted dijera que sí», murmuró con ternura. «Desde que mi esposa falleció hace 3 años, nunca más las vi así. Fueron años difíciles. Y ellas lo son todo para mí». Dio un paso hacia adelante, sin invadir el espacio de ella. «Y aunque amo a mis hijas con todo el corazón, hay momentos en los que sé que necesito ayuda. Alguien que sepa acoger, guiar, estar cerca. Y si esa persona es usted, me haría feliz». Sus palabras eran suaves, firmes, sin apuro. Era una invitación nacida del corazón. Isadora sonrió con los ojos llenos de emoción,
pero sin dejar caer una lágrima. Le agradezco que confíe en mí algo tan valioso, señor, pero es una gran responsabilidad y necesito entender lo que siento. Su voz era tranquila, aunque levemente temblorosa. No había rechazo, solo una petición de tiempo. Alonso asintió con comprensión. «Lo entiendo», respondió él con sinceridad. «Esperaré su respuesta, sin prisa». El silencio entre ellos no era incómodo, sino respetuoso. Ella se levantó, hizo una ligera reverencia y dejó la biblioteca con el corazón acelerado. Al salir al pasillo, se encontró con Teresa, que venía corriendo. «La próxima vez, yo también quiero aprender a hacer pastelitos», dijo la niña con una sonrisa amplia. Isadora no pudo contener una risa. Se agachó con cuidado y sostuvo sus pequeñas manos. «Por supuesto, señorita Teresa, será un placer». La niña la abrazó rápidamente y se fue saltando, llevándose consigo el dulce aroma de la cocina. Una carreta enviada por don Alonso la llevó de vuelta a la villa. El trayecto fue silencioso, y los paisajes parecían distintos, aunque fueran los mismos. Al llegar, buscó al padre Ezequiel y le contó sobre la invitación, y también sobre el episodio con Leticia. El sacerdote la escuchó en silencio. «Hija, haz lo que tu corazón diga. A veces, Dios habla en el silencio de la duda». Isadora quedó pensativa, agradeció y volvió a casa. Esa noche, horneó pan para vender en la mañana mientras redactaba una carta. Su caligrafía era firme, decidida. En el sobre solo un nombre: don Alonso. Días después, al final de la semana, Isadora regresó a la hacienda con pocas maletas y mucha valentía. Las niñas corrieron a abrazarla apenas bajó de la carreta. Jacinta, impasible, la esperaba en la puerta. «Señorita Isadora, venga, la llevaré a su habitación». La criada subió las escaleras con paso firme. La habitación estaba en el piso superior, cerca de las niñas, y también de don Alonso. Era modesta pero ordenada, con colchas limpias y ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. Jacinta observaba mientras Isadora colocaba sus cosas en el armario. Al volverse, escuchó un comentario frío. «Quiero darle un consejo. Don Alonso es un buen hombre. No confunda las cosas». La frase sonó más como advertencia que como preocupación. Isadora la miró con serenidad. «Estoy aquí por las niñas, señora Jacinta. Sé cuál es mi lugar, y creo que el respeto puede existir, incluso entre quienes piensan diferente». El silencio entre ambas era denso. Isadora cerró la maleta con cuidado, arregló la colcha sobre la cama y abrió la ventana. Afuera, los sonidos de la hacienda llenaban el aire. El viento entre los árboles, los cascos de los caballos a lo lejos, las risas de Rosalía y Teresa jugando. Era un nuevo comienzo, y ella estaba lista. Isadora se instaló en la hacienda con la serenidad de quien lleva un corazón marcado, pero aún capaz de amar. A pesar de la recepción fría de Jacinta, pronto conquistó a las niñas con cuentos antes de dormir, canciones suaves y pequeños gestos de cariño. Poco a poco su habitación se llenó de dibujos, lazos de tela y el aroma dulce del pastel de maíz. Las risas de las niñas comenzaron a llenar los pasillos, y con ellas algo en la casa también despertaba. Don Alonso, a la distancia, observaba sin intervenir. Veía a sus hijas más ligeras, más habladoras, más unidas. La casa, antes silenciosa, ganaba nuevos colores, nuevos sonidos, un aire distinto. Incluso los sirvientes parecían menos tensos, y Alonso, sin decir palabras, sabía. Era Isadora quien había traído todo eso de vuelta. Una mañana lluviosa, la hacienda amaneció envuelta en niebla y olor a tierra mojada. Isadora había olvidado su chal en la terraza, y al volver a buscarlo, encontró a don Alonso allí, parado, sosteniéndolo con ambas manos. Él se giró al oír sus pasos. «¿Es suyo?», preguntó con suavidad. Ella asintió con una leve sonrisa. «Sí, señor. A Teresa le gusta usarlo cuando tiene frío», comentó con delicadeza. Él miró la tela en sus manos, como si en ella hubiera algo más que simple lana. Comenzaron a hablar de las niñas. Alonso dijo que Teresa era llena de vida, siempre lista para jugar.
Isadora sonrió y contó que ya empezaba a juntar letras y quería hacer una sorpresa. Quiere escribirle una cartita al señor. Dice que la esconderá debajo del plato en el desayuno, contó Isadora con los ojos brillando. Alonso sonrió, conmovido. El tiempo parecía suspendido entre ellos, mientras la lluvia caía fina afuera. Él aún sostenía el chal, aunque ella ya estaba cerca. Ninguno de los dos lo mencionó. Isadora entonces susurró que era hora de retirarse, que no quería molestarlo. Alonso se acercó despacio para devolverle el chal. En el instante en que ella extendió las manos, los dedos se tocaron con una suavidad casi imperceptible, pero el impacto fue profundo. Las miradas se encontraron y nada más alrededor parecía importar. Isadora sintió un escalofrío subir por el cuello, como si la piel despertara de un largo sueño. Sus dedos permanecieron allí, entrelazados por segundos que parecieron eternos. La mirada de Alonso no era de dueño ni de patrón. Era la de un hombre tocado por algo que no sabía nombrar, y en ese silencio había todo. El sonido de la lluvia sobre el techo se mezclaba con la respiración contenida de Isadora. Ella no se apartó de inmediato. Tampoco avanzó. Quedó allí, suspendida entre la memoria del pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo. El toque de él no hirió, no invadió. Simplemente estuvo, y eso bastó para agitarle el alma. Jacinta, parada en el pasillo, presenció la escena sin ser vista. No hubo escándalo, palabras ni gestos exagerados, pero ella conocía bien ese tipo de silencio, un silencio que revelaba intenciones, que hablaba más alto que promesas, y en ese momento supo que debía actuar. Aquella mujer ocupaba un espacio que no le pertenecía. La criada se giró sin hacer ruido y bajó las escaleras con prisa contenida. No había tiempo que perder. Tenía que avisar a la señorita Leticia. El lugar que creía suyo se le escapaba entre los dedos, y Jacinta, que veía en don Alonso el reflejo de la estabilidad de la casa, no permitiría que todo cambiara así. Afuera, la lluvia seguía cayendo suave. Isadora apretó el chal contra el pecho y se despidió con una leve inclinación de cabeza. Alonso no dijo nada, solo la observó. Cuando ella se alejó, él tocó sus propios dedos, como queriendo guardar la sensación. El gesto había sido breve, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Jacinta no dudó. Esa misma tarde, después del episodio en la terraza, envió un mensaje a la señorita Leticia Valverde. Decía que debía advertirle antes de que fuera demasiado tarde. Leticia recibió la nota con el ceño fruncido y, sin perder tiempo, mandó preparar la carroza. Iría a la hacienda para ver con sus propios ojos si aquella mujer representaba un riesgo. Al llegar, fue guiada por Jacinta hasta la sala, donde Isadora leía cuentos a Rosalía y Teresa. El ambiente era tranquilo, con risas suaves y libros abiertos en el regazo. Leticia sonrió con cortesía forzada. «Buenos días, señorita Isadora». La respuesta fue educada. «Buenos días, señorita Valverde. Don Alonso fue al pueblo, pero regresará pronto». Leticia entonces dijo que deseaba hablar en privado con la señorita Isadora, pidiendo a las niñas que les dieran un momento a solas. Rosalía y Teresa dudaron, pero obedecieron. Isadora, de pie, observaba con extrañeza. Leticia se acercó lentamente, con una expresión que no dejaba lugar a malentendidos. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba. «Quiero que sepa, señorita Isadora, que don Alonso y yo estamos prometidos», declaró con tono calculado. «Solo espero que supere el luto por su esposa fallecida». Isadora la escuchó en silencio, sintiendo una presión súbita en el pecho. Las palabras no la sorprendían, pero dolían. Leticia siguió hablando como si recitara un destino inevitable. «Le pido que no se interponga entre nosotros. Esta casa tiene un futuro, y yo formo parte de él». Isadora tragó en seco. Las memorias del rechazo de don Ramiro aún dolían. No imaginaba que estuviera siendo vista otra vez como una amenaza. Su voz salió suave, pero firme. «Si cree que soy un obstáculo, quédese tranquila. Sé cuál es mi lugar. Amo a esas niñas y estoy aquí solo por ellas».
Leticia sonrió con satisfacción. Me alegra que lo entienda, señorita Isadora. Usted sabe bien cuál es el nivel que esta familia exige. Imagino que don Ramiro ya se lo ha dejado claro. Las palabras, envueltas en veneno, no gritaron, pero hirieron. En ese momento, se abrió la puerta. Don Alonso entró con semblante tranquilo, que cambió al verlas juntas. Isadora respiró hondo y con dignidad dijo: «Con permiso, señores». Pasó junto a él con el porte erguido y el alma herida. Alonso, desconfiado, miró a Leticia. ¿Ocurrió algo? Ella sonrió serena. Hablábamos de las niñas. Están felices con la presencia de la señorita Isadora. Don Alonso asintió lentamente, sin disimular la desconfianza. Leticia añadió: «No se preocupe, la traté con total cordialidad». En ese instante, Jacinta apareció con una bandeja de café. Dejó la taza delante de Alonso sin decir nada. Leticia, cómoda, se acomodó en el sofá como si le perteneciera. La escena parecía calculada. Jacinta permaneció de pie, atenta. «¿Y cómo le fue en el pueblo, don Alonso?», preguntó Leticia, llevando la taza a los labios. Él respondió con pocas palabras. Su mente no dejaba de pensar en la forma en que Isadora había salido de aquella sala. Algo no encajaba. Una sensación le decía que había escuchado solo una parte de la verdad. En el piso superior, Isadora luchaba contra las lágrimas. No había llorado ante Leticia, pero ahora no podía contenerse. Sabía que estaba allí por las niñas, pero empezaba a ver a don Alonso de otra forma. Y por eso mintió. Dijo que no sentía nada, que conocía su lugar, pero era mentira y dolía admitirlo. Sentada en la cama, abrazó la almohada como si buscara protección. Don Alonso era bondadoso, generoso, pero no era suyo. Leticia no se alejaría fácilmente. Isadora tendría que aprender a convivir con esa sombra, porque aunque el corazón la traicionara, su lugar seguía siendo el mismo, entre los que cuidaban, no entre los que eran amados. Pasaron meses desde la llegada de Isadora a la hacienda. Poco a poco, se volvió indispensable en la rutina de las niñas, que ya no conseguían dormir sin sus historias suaves ni el cariño antes del sueño. Rosalía, la mayor, la admiraba como un ejemplo de ternura. Teresa, más pequeña, la llamaba para todo. Para ellas, Isadora era más que una institutriz, era un refugio. Jacinta, por su parte, observaba con creciente incomodidad la intimidad que nacía entre ellas. El afecto que antes apenas toleraba, ahora la hacía sentirse desplazada. No se trataba solo de orgullo, era miedo. Miedo de que Isadora ocupara el lugar que, en el fondo, ella creía merecer por lealtad y tiempo, y eso la corroía en silencio. Leticia también percibía la transformación en la casa. Sus visitas se volvieron más frecuentes, aunque menos bienvenidas. Llegaba sin avisar, con regalos, sonrisas y conversaciones vacías, pero su presencia hacía que el aire se volviera denso. Isadora, siempre discreta, se limitaba a saludarla con respeto, consciente de que cualquier palabra mal dicha podría volverse contra ella. Poco a poco, don Alonso empezó a invitar a Isadora a compartir las comidas principales con él y con las niñas, algo que escandalizó a Jacinta y enfureció a Leticia. Al enterarse, Leticia fue a la hacienda a exigir explicaciones. Una mañana, mientras Isadora caminaba hacia la biblioteca para buscar un libro que Teresa había pedido, escuchó voces alteradas desde el interior. Era Leticia discutiendo con don Alonso sobre permitir que una desconocida se sentara a su mesa. Leticia hablaba alto, con una furia apenas disimulada. ¿Una desconocida sentada a tu mesa, don Alonso? ¿Una mujer sin nombre ni posición? Alonso respondió con firmeza, sin alzar la voz. Dijo que ella era una amiga de la familia, pero que no tenía injerencia en su casa, y que si aquello la incomodaba tanto, era mejor que no regresara más. Isadora regresó a su cuarto con el corazón acelerado. Nunca había escuchado a don Alonso imponerse de esa manera. No por ella, no directamente. A la mañana siguiente fingió normalidad, preparando los panes con las niñas. Pero algo había cambiado. Algo en su mirada, una presencia más cercana, más protectora, que le estremecía por dentro.
Un día las niñas regresaron entusiasmadas de clase y corrieron hacia Isadora. Hablaban del baile de primavera que se celebraría en unas semanas. Le preguntaron qué se pondría. Isadora sonrió, evadió la respuesta. Dijo que probablemente no asistiría. Sin embargo, al recogerse en su cuarto, pasó horas inquieta pensando en cómo sería estar en aquel salón, siendo vista. Días después, al entrar en su cuarto, encontró sobre la cama algo inesperado. Un vestido violeta de tejido suave, con encajes discretos y costura refinada. Era elegante pero no ostentoso. Jacinta apareció en la puerta y con expresión neutral anunció: «Fue don Alonso quien mandó a entregarlo». Isadora se quedó inmóvil por un instante. Con el corazón aún acelerado, Isadora se dirigió a la biblioteca, donde don Alonso leía concentrado. Al verla entrar, se levantó con una leve sonrisa. Ella le agradeció el gesto, pero dijo que no podía aceptar un presente tan especial. Era demasiado hermoso, y no quería que se malinterpretara. Don Alonso entonces se acercó con calma y respondió con firmeza y gentileza. Dijo que aquel vestido no era solo un regalo, sino un reconocimiento, que ella había transformado la vida de las niñas y devuelto la alegría a esa casa, y que no aceptaría una negativa. La miró a los ojos y preguntó: «¿Le gustaría acompañarme al baile, señorita Isadora?». Ella sintió un leve escalofrío en la nuca y bajó la mirada, intentando contener la emoción. No respondió de inmediato, pero en ese momento ya sabía que algo había cambiado, y que, por más que intentara negarlo, algo dentro de ella empezaba a desear decir que sí. Todavía en la penumbra de la biblioteca, Isadora permanecía de pie frente a don Alonso, con las manos unidas delante del cuerpo. Su semblante era sereno, pero sus ojos cargaban un conflicto silencioso. Dijo que no le parecía apropiado ir al baile con él, que eso podría generar comentarios. Mencionó incluso la presencia de don Ramiro. Había recelo en su voz, aunque contenido. Don Alonso se alejó del escritorio y rodeó el mueble con pasos lentos, pero decididos. Su presencia llenaba el silencio como una música suave que se impone. Isadora lo seguía con la mirada sin apartar los ojos, sintiendo el pecho apretarse a cada paso. Cuando se detuvo frente a ella, el aire pareció escaso. Extendió la mano con suavidad. Sostuvo la mano de ella con cuidado, como si el gesto llevara algo que las palabras no podían contener. El contacto fue leve, pero firme, e hizo que un escalofrío subiera por la piel de Isadora. Sus dedos estaban cálidos y seguros, transmitiendo una tranquilidad extraña e inesperada. Ella no retrocedió. Permaneció allí, sintiendo algo que no sabía nombrar. Con la otra mano, él tocó su rostro, como si dijera todo sin decir nada. Isadora cerró los ojos por un instante, absorbiendo ese calor calmo. No había deseo apresurado, solo una ternura profunda que la envolvía por completo. Era un toque que decía: «Estás aquí, existes», y eso la desarmaba por dentro. Don Alonso entonces dijo que lamentaba todo lo que ella había vivido, que sentía alivio de que no se hubiera casado con Ramiro, pues sabía que ella habría sido infeliz, y que, si eso hubiera ocurrido, él nunca habría tenido la oportunidad de conocerla como ahora. Sus palabras fueron suaves, pero firmes como una promesa. Isadora abrió los ojos y los de él estaban allí, fijos en los suyos. No había juicio ni lástima, solo una presencia honesta, clara, que la veía por completo. Quiso responder, pero no pudo. Algo dentro de ella luchaba contra una emoción que amenazaba con desbordarse, y sin embargo, permaneció allí, entregada, sin ninguna defensa. Él se inclinó despacio. Ningún gesto brusco, ninguna palabra más. Solo la cercanía creciendo entre ellos como un secreto. Cuando sus labios se encontraron, Isadora sintió que el tiempo se suspendía. Fue un beso sereno, pero profundo. Un encuentro de silencios, de historias calladas, de deseos no expresados. Fue el primer beso de Isadora, y en él un mundo se abrió. Sintió el escalofrío en la nuca, el calor en las mejillas, el corazón acelerarse. No fue un gesto ensayado ni esperado.
pero fue real, intenso, puro. Allí, por primera vez, se sintió vista, sentida, querida, aunque no se hubiera dicho ninguna palabra. Alonso se apartó despacio, pero no soltó su mano. El silencio volvió a instalarse, pero era otro ahora, uno que decía más que cualquier frase. Isadora intentó hablar, pero solo logró sonreír, con los ojos humedecidos y el alma en estado de descubrimiento. Él le devolvió la sonrisa, como quien comprende lo que no necesita explicación. Afuera, el sonido del viento en las ramas parecía más tranquilo. El atardecer teñía los cristales con tonos dorados. Isadora miró hacia la puerta, luego hacia él. Sabía que algo había cambiado y que ya no había regreso. No sabía lo que vendría, pero tampoco quería huir de lo que acababa de pasar. Salió de la biblioteca con pasos lentos, como quien cruza un puente entre el pasado y el futuro. En el pasillo, llevó la mano al pecho, intentando contener la emoción que danzaba en su cuerpo. Su mirada se perdió por un momento en la ventana, y por primera vez no sentía vergüenza de ser quien era. Sentía esperanza. Al salir de la biblioteca, Isadora caminó lentamente hasta su habitación, con el cuerpo liviano y el corazón inquieto. El beso de don Alonso aún flotaba en su piel como una brisa tibia que no se dispersa. Aquella sensación la envolvía por dentro, dulce y profunda. Sin embargo, junto a la ternura, venía la confusión. ¿Cómo podía sentir algo tan fuerte, tan bello, por alguien que apenas conocía? Cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra la madera, permitiéndose suspirar por primera vez. Caminó hasta el tocador, donde la luz de la vela temblaba sobre el espejo. Al ver su imagen casi no se reconoció. Había brillo en los ojos, color en las mejillas, algo nuevo. Sabía que el gesto de Alonso llevaba intención, pero ¿y ella? ¿Qué estaba sintiendo realmente? No tuvo tiempo de responderse. Golpes suaves interrumpieron sus pensamientos, y una vocecita la llamó. Al abrir la puerta, encontró a Teresa, en camisón, sujetándose la frente con una expresión apagada. Dijo que no se sentía bien. Isadora se agachó y tocó su piel. La frente ardía como una brasa escondida bajo un velo. Inmediatamente pidió a Jacinta que llamara al médico del pueblo mientras llevaba a Teresa de vuelta a la cama. Acomodó a la niña con delicadeza y trajo una palangana con agua fría. Mojó un paño limpio y lo pasó por el rostro de la pequeña, que gemía bajito. Sus dedos cuidadosos buscaban calmar no solo el cuerpo de la niña, sino también el suyo. El médico llegó media hora después, un señor de barba fina y gafas redondas, que conocía bien las enfermedades de la estación. Tras el examen informó que era una gripe fuerte, común en esa época del año. Dijo que con reposo, tés calientes y cuidado constante, se recuperaría bien. Isadora agradeció con una leve inclinación. La noche avanzaba y el frío crecía, pero Isadora no se movió. Teresa se durmió en algún momento, pero la mujer no quiso dejarla sola. Trajo una silla hasta el lateral de la cama y allí se sentó. Se recostó en el sillón con el cuerpo cansado, los ojos pesados pero atentos. La habitación estaba silenciosa y cálida. Las velas ya estaban derretidas cuando don Alonso entró en silencio a la habitación. Al ver a Isadora junto a la cama, se acercó con cuidado y susurró que ella podía ir a descansar, que él se quedaría con Teresa. Isadora iba a responder, pero antes de que pudiera, la niña abrió los ojos y dijo con voz débil que quería que ella se quedara. Alonso se quedó en silencio. Isadora apretó suavemente la mano de la niña y miró a Alonso con ternura. Dijo que podía estar tranquilo, que ella se quedaría allí hasta que la fiebre bajara. Él vaciló por un segundo, como si quisiera insistir, pero acabó asintiendo con la cabeza. Se quedó allí unos instantes más, luego se retiró. Teresa volvió a dormir, aún sujetando los dedos de Isadora, y la noche siguió su curso en silencio. El sillón era incómodo, pero a ella no le importaba. El cuidado se había vuelto parte de sí. Estar allí, en esa habitación, con esa niña frágil al lado, hacía que todo pareciera más correcto que cualquier otra cosa. Don Alonso observaba desde el pasillo antes de marcharse. Sus ojos se posaron en la escena,
con una mezcla de ternura y reverencia. Isadora, aunque exhausta, irradiaba una serenidad que él no conocía en ninguna otra mujer. En ese instante, comprendió con claridad. Lo que sentía era amor, puro, tranquilo y definitivo. Mientras tanto, Isadora apoyaba la cabeza al borde de la cama, los dedos aún entrelazados con los de Teresa. Un susurro escapó de sus labios antes de quedarse dormida, una oración muda para que aquella niña se recuperara, y quizás también para que su propio corazón encontrara el rumbo correcto en esa travesía de sentimientos tan nuevos. 16. Con la recuperación de Teresa avanzando bien, los días volvieron a tener color en la hacienda. Isadora dedicaba su tiempo entre los cuidados, la cocina y las niñas, como si la rutina le brindara seguridad. Una mañana, mientras jugaba en la habitación con Rosalía y Teresa, escuchó pasos acercándose. Don Alonso entró con mirada serena, pero fue Isadora quien se agitó por dentro. Desde el beso en la biblioteca, evitaba quedarse a solas con él. La presencia de él despertaba en ella sensaciones que aún no sabía cómo nombrar. Fingió concentración en el juego, pero el corazón le latía desbocado. Teresa, sonriente, lanzó una almohada a Rosalía. Isadora rió y la reprendió con dulzura, diciendo que no debía lanzarla. Teresa entonces respondió con naturalidad: «Sí, mamá». El silencio invadió la habitación. Don Alonso quedó visiblemente conmovido. Sus ojos se posaron en Isadora, que se paralizó sin saber cómo reaccionar. Jacinta, que estaba en un rincón acomodando unas ropas, también escuchó y quedó inmóvil. Alonso no dijo nada, solo se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. El gesto decía más que cualquier palabra. Jacinta se acercó a Isadora, le tocó el brazo con suavidad y dijo que Teresa convivió poco con su madre y tal vez ni la recordaba. Reconoció que Isadora se había vuelto esencial en esa casa. Por primera vez, le pidió disculpas sinceras. Dijo que no solo las niñas habían aprendido a querer su presencia. Reclinada junto a la cama, Isadora agradeció en silencio. Jacinta sugirió que fuera a hablar con don Alonso en la biblioteca. Aseguró que cuidaría de las niñas. Isadora dudó un instante, pero asintió con la cabeza. Sabía que esa conversación debía ocurrir. Respiró hondo antes de salir de la habitación. En la biblioteca, don Alonso estaba de espaldas, observando el paisaje por la ventana. Cuando Isadora entró, él permaneció inmóvil por unos segundos. No era un silencio distante, era uno que preparaba el corazón. Ella se acercó sin hacer ruido, esperando que él encontrara las palabras adecuadas para lo que vendría. Entonces él habló, con la voz contenida pero firme. Dijo que, tras la muerte de su esposa, pensó que nunca más podría amar a alguien. Durante mucho tiempo creyó haberse congelado por dentro. Pero desde el primer momento en que vio a Isadora, sintió que algo estaba por cambiar. Y ahora tenía certeza de ello. Se volvió hacia ella y caminó despacio hasta quedar frente a frente. Sus ojos buscaban los de ella, como si necesitaran refugio. Le dijo que Isadora había traído color, sonido y vida a una casa que durante años estuvo en silencio, que ver a Teresa llamarla mamá fue la señal que necesitaba para comprender lo que sentía. Se acercó un poco más hasta poder tomar sus manos. Las sostuvo con delicadeza, sin temblores, solo certeza. Le dijo que admiraba su fortaleza, su ternura y la forma en que se reconstruyó. Que ella no era solo parte de la rutina, era parte de su esperanza. Y que ya no quería vivir sin esa esperanza. Isadora sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no desvió la mirada. Aquel instante era la respuesta que tantas veces había esperado, incluso sin saberlo. Era más que reconocimiento, era pertenencia. Y Alonso, sin soltar sus manos, dio un paso más hacia el destino que estaban comenzando a compartir. Con voz firme y emocionada, don Alonso dijo que deseaba casarse con ella, que quería que fuera más que la institutriz o una presencia constante. Quería que fuera su compañera, su esposa. Isadora, con el corazón acelerado y los ojos brillando, escuchó en silencio. Y en ese instante,
Algo delicado y profundo comenzó a crecer entre ellos, como una promesa no dicha, pero sentida en lo más íntimo del corazón. Tras la propuesta, el silencio se apoderó de la biblioteca durante unos segundos. Isadora mantuvo los ojos en los de él, con los labios entreabiertos y el corazón descompasado. Nunca se había sentido tan vista, tan reconocida, pero el peso de la sorpresa le impidió responder de inmediato. Don Alonso entonces se acercó y la besó con ternura, en un gesto sereno, cargado de significado. Cuando sus labios se separaron, él susurró con dulzura: «Solo dime que sí». La frase quedó suspendida en el aire como una promesa sagrada. Isadora sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Sonrió emocionada y respondió en un hilo de voz: «Sí, sí, sí». En ese instante, todo lo que había sufrido parecía resignificarse. Él entonces dijo que debían contarles a las personas más importantes de la casa. Rosalía y Teresa fueron llamadas al pequeño salón de la casa. Al oír la noticia, corrieron a abrazar a Isadora, que se arrodilló con los brazos abiertos. Rosalía lloraba de felicidad, mientras Teresa preguntaba si ahora podía llamarla mamá todos los días. Alonso observaba la escena con los ojos húmedos. Jacinta, en la puerta, también lo presenciaba en silencio. La ama de llaves, que tanto había resistido la presencia de Isadora, ahora veía en ella el vínculo que faltaba en ese hogar. Al cruzar la mirada con la futura señora de la hacienda, sonrió con sincera admiración. Por primera vez en mucho tiempo, don Alonso era un hombre plenamente feliz. Jacinta comentó, emocionada, que en 3 años nunca lo había visto tan sereno. La paz había regresado a aquel hogar. El baile de primavera fue fijado para el sábado siguiente. Era una tradición en la región, y ese año sería más especial que nunca. Alonso decidió que anunciaría el compromiso esa noche, delante de todos. Isadora se sentía honrada, pero también profundamente nerviosa. Sabía que no agradaría a todos, pero ya no podía esconderse. La casa fue decorada con rosas claras, encajes blancos y velas perfumadas. Carruajes llegaron de todas partes, trayendo amigos, vecinos y curiosos. Había murmullos, expectativas, especulaciones. En la habitación del piso superior, Isadora se preparaba en silencio. Vestía el vestido violeta con delicados encajes, el mismo que don Alonso le había regalado semanas atrás. Frente al espejo, su reflejo parecía el de otra mujer, pero sus ojos seguían siendo los mismos, dulces, firmes, cargados de historia. Al oír un golpe en la puerta, Isadora respiró hondo y fue a abrir. Don Alonso estaba allí, con traje de gala y una mirada serena y admirada. Al verla, murmuró con sinceridad: «Está usted hermosa». Isadora sonrió emocionada y dijo que estaba feliz, pero sentía miedo de lo que encontraría esa noche. Era como si el pasado aún la rondara, incluso ante un nuevo comienzo. Alonso se acercó, le ofreció el brazo y dijo con firmeza: «A partir de ahora, no tiene que temer nada». En su voz había una promesa de protección y respeto. La música cesó cuando se abrieron las puertas del salón. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Isadora apareció con postura serena, pasos contenidos y expresión suave. Alonso caminaba a su lado con orgullo, sin apartar los ojos de ella. El salón guardó silencio durante unos segundos, como si todos esperaran algo que aún no comprendían. Algunos rostros se contrajeron, otros sonrieron con sorpresa. Leticia, al fondo del salón, apretó la mano de su madre con fuerza. Jacinta, al ver su llegada, se acomodó discretamente los pendientes y contuvo el llanto. Isadora se mantuvo firme, con las manos entrelazadas a las de Alonso. Era ella quien conducía ese momento con ligereza y dignidad. En el centro del salón, don Alonso hizo un gesto pidiendo atención. Agradeció la presencia de todos, habló de nuevos comienzos y luego anunció: «Tengo el honor de compartir que me casaré con la señorita Isadora». El murmullo general se extendió, mezclado con aplausos y miradas perplejas. Allí, frente a la sociedad que la había rechazado, Isadora fue presentada como futura esposa y señora de aquella casa. Isadora entró en el salón junto a don Alonso, pero pronto
Él fue llevado por conocidos que deseaban felicitarlo. Sola quedó expuesta a miradas y susurros. Algunos la saludaban con cortesía, pero los juicios apenas disimulados también se hacían presentes. El vestido violeta la envolvía como una promesa, pero su corazón latía con angustia. Sentía el peso del pasado aún pegado a su piel. Leticia Valverde apareció como una sombra elegante, con una sonrisa dibujada y mirada de hierro. Se acercó lentamente hasta quedar frente a Isadora. Con una voz suave pero en tono alto comentó: «El vestido es encantador. Hay quienes realmente saben aferrarse a una oportunidad». El salón quedó en vilo. Isadora mantuvo la compostura, aunque sentía el rostro arder. Antes de que pudiera responder, otra presencia impuso su sombra. Don Ramiro se acercó, atraído por los murmullos. Miró a Isadora con desprecio y se volvió hacia su hermano, que ya regresaba. «¿Así que fue esto, Alonso? ¿Te quedaste con lo que yo descarté?» La frase retumbó entre los presentes. Era una provocación calculada, cruel y pública. Ramiro esbozó una sonrisa sarcástica. «Ella no cumple con el estándar de nuestra familia y tú lo sabes». Su voz destilaba veneno. «Aunque quizá te guste quedarte con lo que otros no quieren». La humillación era brutal. Un silencio incómodo se extendió por el salón. Nadie hablaba, nadie intervenía. Don Alonso se detuvo frente a ellos, con los puños tensos. «Cállate, Ramiro», ordenó, con la voz firme. Pero el otro insistió. «¿Estás enamorado de la rechazada? ¡Qué triste decadencia!». Y entonces, sin más palabras, el golpe vino seco, certero, directo al rostro de Ramiro. El salón se congeló. Ramiro respondió, y ambos cayeron en un enfrentamiento físico. La música se detuvo, las damas gritaron, los hombres intentaron separarlos. Isadora apenas podía respirar. Las palabras de Ramiro retumbaban en su mente, pero también la imagen de Alonso, defendiéndola con furia. Algo dentro de ella ardía. Los muebles se corrían, los invitados se apartaban. Isadora, con los ojos brillando de lágrimas, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. La batalla seguía, y nadie podía detenerla. Pero ella no podía más con aquel espectáculo. Entonces avanzó unos pasos y gritó: «¡Basta!». Su voz atravesó el salón como un relámpago. Todos se detuvieron. Los hermanos quedaron inmóviles, jadeando. El silencio posterior fue absoluto. Cada alma presente esperaba sus palabras. Isadora, de pie, con el pecho agitado, se sostuvo firme como nunca. El salón ya no la miraba como antes. Era más que la ex prometida rechazada. Era una mujer que no permitiría ser humillada otra vez. El salón, antes vibrante, quedó sumido en silencio tras la pelea entre los hermanos. Todos miraban sorprendidos a don Alonso y don Ramiro. Pero fue Isadora quien se convirtió en el centro de atención al dar un paso al frente. Sus ojos brillaban con dolor y coraje, y su respiración entrecortada anunciaba que algo necesitaba ser dicho. Se colocó ante todos, con dignidad. «Desde que tengo uso de razón, aprendí que mi cuerpo sería motivo de juicio, que mi presencia incomodaría. Me llamaron exagerada fuera de los estándares, inapropiada para ciertos lugares, y aún así fui. En cada lugar donde me cerraron una puerta, encontré una ventana, pero las heridas, esas me las llevé conmigo. Fui rechazada, humillada, señalada. Frente a todos, dijeron que no era digna ni de un matrimonio por conveniencia. Y todo porque mi cuerpo no cabía en las expectativas de quienes nunca quisieron conocerme. Pero lo que más dolió fue el silencio de quienes vieron y no hicieron nada. Como si no tuviera valor, como si no tuviera alma. Hoy estoy aquí, vestida con un regalo que nunca imaginé recibir, al lado de un hombre que vio en mí lo que tantos se negaron a ver. Humanidad, que me respetó, me escuchó, me acogió, que me permitió ser quien soy, y al lado de las dos niñas que devolvieron color a mis días. No soy adorno, no soy excepción, soy mujer. Y mujeres como yo existen por millones, que enfrentan el desprecio, las risas, las insinuaciones, que cargan sobre sus hombros el peso del mundo
y aún así deben sonreír para no parecer ingratas, que son juzgadas por el tamaño de su ropa, pero nunca por el tamaño de sus gestos. Estoy aquí para decir, merecemos más. No quiero lástima, nunca la quise. Lo que siempre deseé fue respeto, y sé que muchas otras esperan lo mismo. El mundo necesita aprender a mirar lo que no se mide con cinta, lo que no cabe en moldes, lo que es verdadero. Hoy, ante todos, no pido aceptación. Declaro, me acepto. Declaro también el amor que siento. Por don Alonso, que fue valentía en medio del miedo, que no tuvo reparos en mostrarme al mundo, que enfrentó a su propio hermano para defender mi dignidad, que vio valor donde tantos vieron exceso. Amor que nació de la convivencia, del respeto, de la admiración. Amor limpio. Amo a Rosalía y a Teresa, por mirarme como si fuera un refugio, por invitarme a un mundo en el que nunca creí encajar, por enseñarme que el amor se aprende, que la familia se construye con afecto y no con estándares, por mostrarme que podía ser mucho más que una mujer olvidada. A todos los que están aquí les digo, nunca desprecien lo que no entienden, nunca minimicen lo que no saben medir, nunca humillen lo que no pueden controlar. Porque lo que está por fuera cambia con el tiempo, pero lo que está por dentro sostiene una vida entera. Soy más de lo que ven. El salón permaneció en silencio por un momento, hasta que los primeros aplausos surgieron espontáneos. Pronto todo el espacio aplaudía, algunos con los ojos llenos de lágrimas. Don Alonso se acercó, tomó las manos de Isadora con firmeza y orgullo. Ya no había nada que probar. Ella era la mujer de esa casa. Días después celebraron la boda. Fue una ceremonia sencilla, entre amigos, bajo el huerto florido. El padre Ezequiel los unió con palabras dulces, mientras las niñas llevaban pequeñas cestas de flores. Jacinta sirvió la cena con una sonrisa en el rostro. Leticia no fue invitada. Ramiro nunca más apareció. Su mirada se cruzaba con la de Alonso con ternura y seguridad. No había dudas, no había miedos. Era amada, respetada, querida. Por primera vez recorría un camino sin necesidad de bajar los ojos. En la hacienda, la rutina continuó con nuevos aires. Las risas de las niñas eran constantes. Los almuerzos compartidos traían historias y alegría. E Isadora se volvía cada día más parte de todo aquello, más esencial, más dueña de su propio destino, sin necesidad de pedir permiso para vivir. Al mirar a don Alonso una tarde, Isadora sintió que el corazón se le calentaba. Él leía junto a Teresa mientras Rosalía ayudaba a Jacinta en la cocina. Todo era simple, pero real. Entonces entendió que no todos los hombres son iguales, que aún existen aquellos que saben amar con respeto. Y con los ojos llenos de gratitud pensó, la mayor belleza que un ser humano puede tener es la capacidad de ver el alma del otro. Y cuando alguien ve la tuya, nada más importa, porque el amor verdadero no pesa, no mide, no juzga, solo acoge y transforma todo en hogar.